Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y versículos del 31 hasta el versículo 36. El Evangelio de Juan, capítulo 8. A lo mejor me equivoqué y dije primera de Juan, pero es el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 hasta el versículo 36. Dice la Escritura así, palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Siempre que, siempre que leemos este Evangelio de Juan, y cuando el apóstol Juan habla de los judíos, pensamos que que se está refiriendo a todos los judíos por ser el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en realidad cuando dice los judíos se está refiriendo a la teocracia, es decir, a los que gobernaban, a los judíos, ¿verdad? Por eso les dice allí, dicen los judíos, y dice la Escritura que por todo lo que había hablado el Señor en el contexto, cuando si leemos más atrás de estos versículos que leímos, muchos creyeron en Él y se acercan y quieren saber más por la manera en que hablaba y por su honestidad y por todas las cosas que hablaba acerca de Dios, pero por eso dice muchos de los judíos. Es decir, no está hablando de el pueblo de Israel, las muchedumbres que siguen al Señor siempre, sino que está hablando aquí de las autoridades. Ahora, encontramos hoy, y lo mismo allá en aquellos tiempos, que había mucha gente escéptica, es decir, que no creían lo que oían acerca de este Jesús. Hoy en día y años atrás, una vez hablé con un amigo mío, un hombre de religión católica, y aunque él era católico, ¿verdad?, pero decía que no creía en las Escrituras, porque son escritas por hombres. Bueno, en realidad son escritas por hombres, pero la inspiración es de Dios, es el Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta, ¿verdad?, cuando nunca la profecía fue traída por voluntad humana. En el versículo 12 del capítulo de segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 12, ¿verdad?, dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos cuando dicen, pues a quién el Señor les dijo estas palabras: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando ven el Antiguo Testamento dicen, están hablando de un pueblo que descendía de Abraham, ¿verdad? Pero ese fue el designio de Dios, escoger un pueblo para que por medio de ese pueblo viniese quien pusiese las cosas en orden, en paz, para que el hombre pudiese tener paz con Dios, ¿verdad? Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se hizo
se hizo carne, dice el versículo 14 de Juan 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando se menciona que por qué el Antiguo Testamento, ¿de qué nos sirve el Antiguo Testamento? Si esto es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la consolación y en la paciencia de ellas, de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la libertad en Cristo, que es nuestro tema en esta mañana. Libertad en Cristo. Es lo que el Señor les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis. Y entonces es cuando se hace aquellas preguntas de las autoridades judías, ¿verdad? Si ustedes recuerdan en Juan 1:29, nada más Juan 1:19, perdón, no 29, Juan 1:19, dice la Escritura que mandaron a unos judíos, ¿verdad? Los fariseos, dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos, miren ustedes cómo se menciona, no dice el pueblo de Israel, sino cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Verdad? Entonces, en los versículos que vienen acá en el capítulo 8, ¿verdad?, a varios versículos, cuando dice los judíos, se está refiriendo a las autoridades de los sacerdotes, ¿verdad?, que son los que se enojaban por lo que ellos predicaban, la palabra. Entonces, sabemos que debemos de entender que ninguna profecía es de interpretación de las Escrituras, es de interpretación privada, ¿verdad?, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo para traernos a nosotros estas enseñanzas. Cuando dice en el versículo 31 y 32, ¿verdad?, dice: hablando de él estas cosas, muchos de los judíos creyeron en él. Hablando de él estas cosas, aquí dice muchos creyeron en él. ¿Se fijan? Y luego la diferencia en el siguiente versículo: dijo entonces Jesús a los judíos, ¿verdad?, porque allí en esos muchos, en esa muchedumbre que no tenía nada que ver con el sacerdocio, que no eran fariseos, que no eran escribas, sino que eran solamente del pueblo en general, se creyeron en él los de la teocracia, es decir, los que llevaban el gobierno del pueblo de Israel, ¿verdad? Y por eso el Señor les dice esto, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Entonces, permanecer en la palabra significa o quiere decir que se debe o que debemos de practicarla, ¿sí? Permanecer en la palabra del Señor significa que debemos de practicarla. También significa que debemos de obedecerla. Y esto es lo que muchos no hacen. Sí oyen la palabra, pero no tienen interés en ella. También hay que vivirla. Creer en la palabra es vivirla, ¿verdad?, ya sea con la inteligencia, aplicando nuestros conocimientos, con la conciencia, con el corazón, con nuestro pensamiento, ¿verdad? La verdad que dice nuestro Señor Jesucristo es la perfecta revelación de la esencia de Dios, y la esencia de Dios es amor, es el amor.
Cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y si se cree esa verdad va a hacer libres al hombre, ¿sí? Y vamos a ver 2 puntos, ¿verdad? Recuerden, el tema es libertad en Cristo. ¿Y cuál es la libertad en Cristo? Bueno, uno de los puntos es de que Cristo liberta al hombre o libera al hombre, cuando menos de 3 cosas, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? De la condenación, y también libera del temor del juicio, ¿sí? Todos aquellos que tenemos temor y reverencia por la palabra de Dios, sabemos que un día el Señor va a venir, porque Él dijo que se iba a ir a preparar lugar para sus discípulos y que Él iba a regresar, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de tener, todos los que somos religiosos, ¿verdad? Y que seguimos las indicaciones de la palabra, debemos de estar preparados para cuando el Señor venga, porque el Señor va a venir, y mientras más preparados estemos, ¿verdad?, estaremos más confiados, estaremos liberados del temor del juicio, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahorita con unos versículos. Entonces, ¿de qué libera Cristo al hombre? Lo libera del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. ¿Se fijan ustedes? Nos libera de eso, ¿verdad? Dice así el versículo: y libertados del pecado, el versículo 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿De cuál justicia? De la justicia es la palabra de Dios. La justicia es la palabra de Dios. Recuerden el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, en los cuales están incluidos los apóstoles y también toda la muchedumbre que no es discípulo, pero que están allí oyendo aquella grande enseñanza, Él les dice ahí en el versículo, en Mateo 5, versículo del 17 al 20, ¿verdad? Pues Él dice que la ley nunca va a terminar mientras permanezca el cielo y las estrellas y el sol y la luna y todo eso, ¿verdad? Dice, pero en el versículo 20 dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos, no van a entrar en el reino. Entonces, la justicia es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Recuerden lo que el Señor Jesucristo le dijo a Juan el que bautizaba, cuando no lo quería bautizar. Y allí en Mateo 3, me parece que el versículo 19, no estoy seguro del versículo, ¿verdad?, pero él le dice: deja para que toda justicia de Dios se cumpla, ¿verdad? Y el Señor cumplió toda justicia de Dios, cumplió toda la palabra de Dios, cumplió todas las profecías que hablan de Él las cumplió, ¿verdad? Así que, por eso el apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dice: y en aquel que no hubo pecado, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice la escritura? 5:20, sí, es 5:21, sí. Dice la escritura: y en aquel que no hubo pecado, Dios lo hizo pecado. Textualmente dice la escritura: al que no conoció pecado, me faltaba esa palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Es el único ser humano que no conoció pecado. De ahí en adelante todos pecamos. Por eso el apóstol Pablo escribe ahí
en la carta a los romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la verdad es aquello que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Cuando los judíos, ¿verdad? Porque son los que están reclamando, es decir, las autoridades teocráticas, ¿verdad? Es decir, los sacerdotes o en los que, no necesariamente todos sacerdotes, pero los que eran escribas, fariseos y que pertenecían a la teocracia judía, ¿verdad? Son los que están reclamando al Señor, ¿verdad? Dice el versículo 33, nosotros somos linajes de Abraham, ¿verdad? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y dice, ¿cómo dices tú, seréis libres? ¿Verdad? Es lo que está diciendo ahí, están reclamando ellos, ¿verdad? Y lo hacen con soberbia, ¿verdad? Con altivez, con orgullo, con arrogancia, ¿verdad? Y eso revela, esa jactancia que tienen ellos, ¿verdad? Revela que son enemigos del Señor, ¿verdad? Que son enemigos de Jesucristo, ¿verdad? Que son personas que tratan de atraer a los demás para que sean hostiles, sean contrarios a Jesucristo, ¿verdad? Por eso el versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Esclavo es del pecado. Con estas palabras, ¿verdad? El Señor está poniendo en el terreno de la conciencia del hombre la libertad y la esclavitud, ¿verdad? En la conciencia del hombre debe estar eso, la libertad o la esclavitud. Y el Señor dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Porque el pecado en sí es una rebelión contra la voluntad de Dios. Es alguien que se rebele contra la voluntad de Dios. Es la locura más peligrosa que tiene el hombre, ¿verdad? Cuando se rebela contra Dios. ¿Recuerdan ustedes Lucas escribiendo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando está hablando de la conversión de Saulo de Tarso, le dice, ¿verdad? Lo pone alguien que está en contra de Dios, ¿verdad? Y cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, ¿verdad? Cambiando su arrogancia, le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Es decir, oponerte a Dios, ¿verdad? Es algo muy duro, muy difícil de sobrellevar o de llevar. Entonces la persona que se entrega al pecado cae en la esclavitud del pecado, cae en la esclavitud de la carne, del mundo, del príncipe de este mundo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió a Romanos, la cita que ya leímos hace unos momentos, de capítulo 6, versículos 17 y 18, ¿verdad? Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis sido libertados, ¿verdad? De él, ¿verdad? Porque seguiste el Evangelio, ¿verdad? Cuando nosotros oímos el Evangelio, ¿verdad? Todos éramos rebeldes, ni siquiera sabíamos que éramos rebeldes. Creíamos que estábamos bien delante de Dios, pero cuando oímos el Evangelio, cuando oímos la voluntad de Dios, entonces nos empezamos a dar cuenta dónde nos encontrábamos delante de Él. Y decidimos cambiar, decidimos obedecer el Evangelio. Entonces en el versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre, ¿verdad?
Lo que está diciendo o está desarrollando el pensamiento de la esclavitud moral y lo compara con la esclavitud social, ¿verdad? El esclavo no tiene ningún derecho en la casa, no tiene ningún derecho, está sujeto al amo y no permanece allí. Puede ser echado fuera de la casa, ya sea que sea libertado o que el amo le dé la libertad, ¿verdad? O que lo eche de su servicio, pero el hijo sí queda. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está trayendo la situación de Agar, ¿verdad? Y allá en Génesis y también en Gálatas capítulo 4 y versículo 30, ¿qué será? El versículo 30, cuando dice, ¿mas qué dice la Escritura? ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Se fijan ustedes ahí cómo nuestro Señor Jesucristo, poniendo a los judíos, en este caso a la autoridad sacerdotal, lo pone en ese plano de la conciencia, para que se den cuenta de dónde se encuentran, para que recapaciten y puedan venir al Señor, ¿verdad? Es lo que allá sucedió en Génesis capítulo 21 y versículo 9 y 10, ¿verdad? Cuando nació Isaac, ya me parece que Ismael tenía como unos 8 años probablemente, ¿verdad? Y se burlaba de su hermano. Entonces dice la Escritura en el versículo capítulo 21, estaba en otro, y versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que el hijo tiene derechos, ¿verdad? Tiene derechos. Tiene el derecho de libertar a los esclavos. Y nosotros éramos esclavos del pecado. Y Él nos libertó por medio del Evangelio. Cuando lo oímos, es lo que estaba diciendo hace unos momentos. Por tanto, si el Hijo tiene el derecho y el poder de hacerlo, ¿verdad? Entonces dice Romanos capítulo 8, 21, seréis verdaderamente, vamos a ver, Romanos capítulo 8, versículo 21, dice la Escritura, porque también la creación misma estará libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, el Hijo nos libera, ¿verdad? Entonces, miramos que todo esto es porque Cristo libera al hombre del pecado y también libera al hombre de la condenación. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí en este versículo 1 es la continuación del capítulo 7, pero en el versículo 6, ¿verdad? Si usted, no lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Pero en el capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 5, está hablando del problema que tiene el hombre con la carne, ¿verdad? Y luego hace una digresión, un paréntesis, ¿verdad? Y está hablando
está hablando de otras cosas, está hablando de la ley que no es perfecta para santificar al hombre, ¿verdad? Y luego cuando termina todo esto, el apóstol Pablo se da cuenta y gime o grita o da un grito de dolor, ¿verdad? Cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿verdad? Y luego vuelve a retomar el tema en el versículo 1 del capítulo 8. Ahora, pues, con ese pues conecta desde el versículo 6, ¿verdad? Al versículo 1 del capítulo 8, ¿verdad? Si ustedes lo quieren allí ponerle ahí alguna marca, ¿verdad? Para que vean que allí continúa, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Así que si el Hijo os libertare, dice el versículo 36 de nuestra cita de Juan, ¿verdad? Dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo nos va a libertar? Bueno, lo vamos a mirar en el segundo punto, ¿verdad? Pero antes también nos libera del temor del juicio, ¿verdad? Mucha gente no quiere oír hablar de la muerte, ¿verdad? Pero todos vamos a morir. Un día Dios nos va a llamar a cuentas. Dice Isaías capítulo 1 y versículo 18, venid luego y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Esto es lo que vamos a tener que decir. Es decir, lo que también en las cartas o en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que vino el amo y llamó a su mayordomo, ¿verdad? El mayordomo es el que se encarga de las cosas que el amo le ha dado. Dios nos ha dado la vida y nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Vamos a estar a cuenta delante de Él, ¿verdad? Y cuando hermanos, gente común, gente que no es religiosa, ¿verdad? No saben o no piensan que un día van a comparecer ante aquel tribunal. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No dice unos cuantos, dice todos. Cuando el Señor venga, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dice también allá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando los que estén en los sepulcros oirán mi voz y saldrán unos a vida eterna y otros a condenación de muerte, ¿verdad? Entonces, el cristiano no debemos de tener temor de eso. No debemos de tener temor. Nuestra vida es pasajera, ¿verdad? La eternidad es la que no tiene principio ni fin, y Dios es eterno. Y nosotros estamos preparándonos para esa eternidad. Así que debemos de estar preparados para cuando el Señor venga. Vendrá por los suyos. No va a venir como muchos piensan, va a venir por todos, buenos y malos, ¿verdad? No. Solamente los discípulos, los que permanecieron fieles y firmes, son los que el Señor llevará al lugar que ha ido a preparar. ¿Quiénes son esos que llevará? Aquellos que oyeron el Evangelio, que lo creyeron, que aceptaron a Jesucristo, que se arrepintieron, se bautizaron y permanecieron fieles, firmes. Esos seremos los que serán llevados por el Señor Jesucristo. Así que tienes que estar preparado, preparada para ese día. ¿Cómo estás tú preparado? A lo mejor dices, yo no tengo temor de aquel día. Pues vale más que tengas temor, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan aquí dice el 1 de Juan dice en el capítulo 4 y versículo 17, fíjense cómo nos da
ah, esa seguridad. Dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Y aquí él retomó otra vez el pensamiento que tiene allí en el capítulo 2, pero me parece que es el versículo 28. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 y 29, me parece, ¿verdad? Cuando dice, hijitos, les habla con ternura, bueno, les escribe con ternura, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Como a personas que tienen que comprender la exhortación, la invitación que está haciendo. Hijitos míos, dice, permaneced en Él. ¿En quién? Permanezcamos en Jesucristo. Dice la Escritura allí, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Se fijan ustedes? Nos liberta o nos libera del temor del juicio. El cristiano, ¿verdad? Que ha permanecido fiel, firme, ¿verdad? No tiene temor de eso. Hace unos 20 años, me parece, no sé cuántos años, un hermano enfermó, ¿verdad? Y él era un hermano muy firme, o con mucha visión que tenía, ¿verdad? Muy entregado al Señor, ¿verdad? Entonces, se enfermó de cáncer, ¿verdad? Y no recibía muchas visitas, y una vez le fui a visitar, estoy hablando de un hermano que se llamaba Demetrio Moreno, ¿verdad? Llegué y me recibió el hijo, ¿verdad? Y me dice, pues, no sé si quiera papá recibirte, ¿verdad? Y dice, bueno, si no puede, no hay problema, ¿verdad? Entonces, pero dice, déjame hablar con él. Y habló y luego regresó y me dijo que sí me podía recibir, ¿verdad? Y él apenas le faltaba aire, ¿verdad? Para hablar, ¿verdad? Pero una de las cosas que me dijo es, hermano, yo ya estoy listo para cuando venga el Señor, para cuando ya que venga por mí. Con esa confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba firme, estuvo firme en el trabajo del Señor. Y nosotros debemos de permanecer firmes. Y esto es lo que Juan el apóstol le está diciendo. Hijitos, nos está diciendo a nosotros, como si fuéramos niños, ¿verdad? Hijitos, permaneced en Él. ¿En quién, Juan? En Jesucristo. Para que cuando Él venga, ¿quién? Para cuando venga Jesucristo, no te alejes de Él avergonzado. Así que debemos de saber que o que ser liberados, o tener libertad en Cristo es ser liberado del temor del juicio final. Y toda esta libertad es posible por su muerte, por el sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Dios nos perdona cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Recuerden ustedes que la Escritura está, todo el plan, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, y Él os dio vida, Efesios 2, capítulo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando estábamos separados de Dios espiritualmente, e íbamos al castigo eterno, ¿verdad? Pero gracias a Él, gracias a Dios, alguien nos habló del Evangelio. Alguien insistió, alguien estuvo allí con nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, y nos habló y nos dijo y nos volvía, bueno, cuando menos a mí, ¿verdad? Me volvían a explicar algunas cosas que no veía yo con claridad, hasta que acepté, tomé la decisión, ¿verdad? Entonces,
acepté que Jesucristo vino a este mundo a morir, ¿verdad?, por la humanidad, para salvarme a mí, para salvarte a ti, para salvarnos a nosotros, para salvar a la humanidad. Pero tenemos que aceptarlo, ¿verdad? ¿Quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre?, les preguntó el Señor a sus discípulos. Y dijeron, pues Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Cristo. Se adelantó el apóstol Pedro a los apóstoles, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos tenían un concepto muy acertado, bueno, no 100% acertado, pero ellos esperaban al Mesías, al que los iba a liberar, pero ellos creían en una liberación física, ¿verdad? Incluso los apóstoles lo entendieron hasta que Él resucitó, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro, Juan, o el discípulo que Jesús amaba, llegó a la tumba cuando ya en aquel primer día de la semana, pero no entró? Y Pedro llega y se mete a la tumba y vio y creyó y se fue muy gozoso. Entonces, bueno, el discípulo que el Señor amaba entró, vio los lienzos puestos ahí y el sudario puesto en otro lugar y creyó y se vio y se fue gozoso. ¿Por qué? Porque el Señor había resucitado. Y el Señor cuando resucitó, después que se apareció a ellos, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y esto sucedió así, ¿verdad? Entonces, ellos predicaron el Evangelio. Y fueron predicando del Evangelio, haciendo discípulos, y esos discípulos hacían otros discípulos, y así a través de la historia, a través del tiempo, a través de las distancias, el Evangelio llegó a nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios nos perdona cuando aceptamos el sacrificio obedeciendo lo que el Señor dijo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 4 hasta el versículo 6, donde dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió la muerte, ¿verdad?, y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros nos rebelamos a Dios y Él, ¿verdad?, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mas el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos. ¿Recuerdan ustedes cómo andábamos cuando éramos jóvenes? Andábamos descarriados. Y otros que eran adultos y también andaban descarriados como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se fijan ustedes? Por eso cuando Él está en la cruz, ¿verdad?, Él está sufriendo no solamente físicamente, sino espiritual y moralmente. De tal manera que Dios le ha dejado, se ha apartado de Él, ¿verdad?, porque el Señor está cargando el pecado de la humanidad. Y el Señor, ¿verdad?, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios no le oye, porque está cargando el pecado. Él cargó el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Y por ese gesto de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos acreedores o tenemos derecho a todas las bendiciones espirituales. Dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿A quién? A todos los cristianos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando oigo religiosos
Y oigo también a cristianos que se preguntan, ¿cómo estás, hermano? Dice, ¿bendecido o bendecido? Pero me da la impresión de que se están refiriendo a bendiciones económicas, materiales, físicas. Me da esa impresión, ojalá que no, ¿verdad? Pero las bendiciones más valiosas son las bendiciones espirituales. Y esas solamente se encuentran en Cristo. Nada más. Y los que están en Cristo son los únicos que pueden tener acceso a esas bendiciones. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. ¿Se fijan ustedes que no dice para todo el mundo? Reservada en el cielo, ¿para quién? Para los discípulos de Cristo, para los que somos discípulos del Señor. Ahora, Cristo vino por todos y Él murió por todos, pero no todos, dice el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y predicamos y hablamos a la familia, a nuestros familiares, no tienen interés, no tienen temor y creen que están bien. ¿Y qué quisiéramos, verdad? ¿Qué quisiéramos? Que aquellos que amamos, que son de nuestra sangre, ¿verdad?, vengan al Señor. Así que toda bendición está en los lugares celestiales en Cristo. Por eso el apóstol, no el apóstol, sino nuestro Señor Jesucristo, en su oración, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el propósito, de que sea conocido el Señor. Así que la libertad en Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa tener libertad en Cristo? ¿Verdad? Que nos liberta del pecado, de la condenación, nos liberta del temor al juicio, ¿verdad? Pero todo esto es posible por el sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Él nos perdona cuando aceptamos su sacrificio y recibimos todas las bendiciones espirituales. Como conclusión, ¿verdad?, la libertad en Cristo es posible para todo aquel que oye el Evangelio, que lo cree, que cree ese mensaje, que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se arrepiente de sus pecados, que se bautiza y por último, que permanece fiel. Última cita, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58, nos exhorta, nos manda, no exhorta, nos manda, es un mandamiento. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que aprendamos la palabra, leamos la palabra, asistamos a las reuniones de la iglesia, seamos fieles, no juguemos a la iglesita, hermano, no juguemos. No sabemos cuándo será cuándo Dios nos va a llamar, no sabemos, debemos estar preparados para ello. Para aquellos que no han obedecido, ¿verdad?,
Mediten en esto, ¿verdad? Mediten en esto. Si han recibido una enseñanza totalmente ajena a las Escrituras, no como la exponemos de acuerdo con las Escrituras, mediten, vean, chequen, escudriñen las Escrituras como los debería, para ver si estas cosas son así. Para ser salvo es necesario oír, creer, confesar a Jesucristo, arrepentirse, bautizarse, permanecer bien. Sí, porque así lo dice la Escritura. No es por una oración, no es porque lo recibas en tu corazón. No, necesitas confesar a Jesucristo y ser sepultado o sepultada en las aguas del bautismo para que tengas vida nueva. Esta es la invitación, es la predicación de la palabra, pero cantamos un himno.